Ahora vamos a mirar una primera aplicación del PWM y es el caso del control de iluminación. Entonces, el control de iluminación se refiere a que vamos a trabajar lámparas DC, sí, pero dimerizables. ¿Qué quiere decir dimerizables? O sea, lámparas que a través de la variación del voltaje, le vamos a variar el voltaje a la lámpara, ¿sí? Ahora, cuando le variamos el voltaje, ¿sí? Entonces la lámpara va a tener mayor o menor nivel de iluminación. Pero aquí hay que considerar un aspecto y es que la lámpara, ¿sí? Debe tener, ¿sí? O sea, el periodo, ¿sí? Debe ser, ojalá mayor o igual a 70 Hz, ¿sí? O en 70 Hz todavía la lámpara se ve parpadeando feo. Lo ideal, ¿sí? Me parece, es que debe ser mayor o igual a 100 Hz, ¿sí? O sea, cuando a una lámpara le dimerizamos a frecuencias menores a 100 Hz, empezamos a ver como cocuyo, la empezamos a ver como cocuyo, vemos cierto destello, inclusive con el rabillo del ojo se alcanza a ver, ¿sí? Cuando trabajamos de 100 Hz hacia arriba ya la lámpara es dimerizable y entre más alta la frecuencia, mayor la calidad. Pero también hay un momento en que tampoco hay que aplicar más de cierto nivel de frecuencia, eso depende mucho de las características de la lámpara. Entonces, tenemos dos posibilidades. Hacerlo a través de PWM por hardware, donde decimos que tenemos una frecuencia base de 1.25 MHz, ¿sí? Y entonces quiere decir que si nuestro periodo de modulación, por decir algo, digamos que nuestro periodo es de 1250 Hz, eso quiere decir, ¿sí? Que eso corresponde, ¿sí? A una división de 1000 T sub ceros. O sea, el periodo es igual a 1000 T sub ceros. Si el periodo corresponde a 1250 Hz, o sea, él corresponde a esa frecuencia, entonces el periodo será igual a 1000 T sub ceros. Entonces, ese es un primer concepto. Podemos adoptar otros conceptos. Por ejemplo, podríamos decir, no, es que mi periodo corresponde a una frecuencia de 1000 Hz. Entonces, esto implica que el periodo es igual a 1250 T sub ceros. Y siempre el ancho de pulso va a variar entre 0 y T. ¿Cómo así? Si nuestro periodo es 1000 T sub ceros, entonces el ancho de pulso cambiará entre 0 y 1000. Si el periodo es 1250 T sub ceros, el ancho de pulso cambiará entre 0 y 1250. O sea, ¿para qué? Para lograr barrer todos los valores. Pero miren qué interesante, tenemos, si el cambio es entre 0 y 1000, entonces tenemos una resolución de una milésima. O sea, si hablamos en porcentajes del 0.1%, que es una muy buena resolución, ¿sí? Y las lámparas vemos que se pueden conectar cuando las manejamos por PWM de hardware a los puertos Q1, ¿sí? O a los puertos Q5, ¿sí? Y manejando potencias, por ejemplo, podemos manejar lámparas de 3 voltios, lámparas de 5 voltios, lámparas de 12 voltios, lámparas de 24 voltios. Entonces, y podemos manejar por cada lámpara hasta 1 amperio, ¿sí? Por cada salida. Entonces, si yo tengo una lámpara de 24 voltios por 1 amperio, esos son 24 vatios, ¿sí? Que en iluminación LED más o menos podemos estar hablando de unos 3000 lumen, ¿sí? Es una buena, entonces miren, es una buena iluminación manejada directamente desde una salida del automata programable. Entonces, ahí vemos cómo directamente el automata nos permite dimerizar lámparas de buena potencia, hablando la dimerización directa, ¿sí? Ahora, cuando estamos trabajando PWM por software, entonces, ya podemos hablar de que decimos que la frecuencia fundamental es de 1.25 kHz y como decimos que podemos tener la frecuencia de ser mayor o igual a 100 Hz, entonces podríamos tener un T, ¿sí? Que corresponda a 200 Hz, ¿sí? Una iluminación más o menos buena, o un T, voy a hablar de un T que corresponda a 100 Hz, que corresponde porque cuando hablamos de 200 y 100 Hz, hablamos de frecuencia y cuando hablamos de hablamos periodo. Esto implica que T, ¿sí? Sería igual a ¿qué? Si entonces yo hablo de 1250 dividido entre 200, da más o menos 6 T sub ceros. Y cuando hablo de 100 Hz, ¿sí?
Entonces estoy diciendo que T es más o menos 1250 dividido entre 100 da 12, más o menos 12 T sub ceros, ¿sí? Entonces, mientras en el otro caso teníamos, o sea, una resolución de una milésima, en este caso vamos a tener una resolución de un sexto, en el caso de 200 Hz, y para 100 Hz vamos a tener una resolución de un doceavo, ¿sí? O sea, que aquí podemos tener, ¿sí?, anchos de pulso entre 0, ¿sí?, y 6, o sea, 7 posibles anchos de pulso. Y en el otro caso tendríamos anchos de pulso entre 0 y 12, o sea, 13 anchos de pulso. O sea, para una frecuencia de 100 Hz usando PWM por software, entonces puedo modular 13 posibles niveles de iluminación. Y si estamos trabajando a 200 Hz, podría manejar 7 posibles niveles de iluminación. Entonces, vemos que estos casos, cuando usamos PWM por software, nos dan, digamos, menor resolución, pero tiene la ventaja que lo podemos conectar en cualquiera de los puertos de salida del automata programable. Entonces, manejamos dimerización con menos resolución, pero por cualquiera de los autómatas. Entonces, en el caso de las lámparas podría tener 8 lámparas de 3000 lumen, o sea, es un buen juego de luces manejado directamente desde un autómata programable. Ahora, cuando manejemos lámparas desde voltaje más alto, por ejemplo, desde 110 V, ¿sí?, de corriente directa, ¿sí? Entonces, hay una fuente de 110 que prácticamente es un rectificador, ¿sí?, y se maneja por una salida del automata programable, si es PWM por hardware por Q1, si es por software por Q0, y se maneja un relé de estado sólido, pero de corriente directa. Y lo que hace es que le puede regular a esas lámparas, si les puede hacer el PWM y ellas entonces manejarán la luminosidad, ¿sí?, proporcional al ancho de pulso que se esté enviando a través de las salidas. Entonces, ¿cómo es ese manejo en el programa? Entonces, básicamente podemos tener, entonces decíamos, dos posibles casos, ¿sí? Entonces, uno es el manejo por PWM por hardware. Una aclaración que voy a hacer es que voy a hacer un programa donde los estados no están conectados entre ellos, no le voy a poner transiciones. Eso quiere decir que si nosotros echáramos a rodar este programa, si lo grabáramos en el autómata, vamos a ver que solamente va a funcionar lo que esté en el estado de reposo, porque para que un programa salte de un estado a otro, para que un estado funcione es porque hubo una transición desde otro estado. Entonces, aquí para hacer esa salvedad, ¿por qué la hago? Es porque de pronto alguien algún día hace un programa y como vio en este ejemplo que yo no hice transiciones, entonces se asumió que no hay que puede no hacerse igual funcione. No, yo estoy usando estos estados para mostrar la operación más de las funciones. Entonces, por hardware, entonces decimos que vamos a mirar en el diagrama que tenemos una entrada de C1 y una entrada de C2, la salida hacia el relé de estado sólido. Entonces puedo tener una salida de PWM software. Esa salida de PWM software, ¿sí?, sale por la salida 0 que no tiene PWM y vamos a sacar PWM hardware por la salida Q1 que sí tiene PWM y la entrada S2 y conectamos esas entradas Entonces, ¿cómo sería por hardware? Entonces, por hardware utilizamos la tercera función de las salidas que se llama quit PWM. Entonces, esta función lo que hace es decirle al RTOS, que el RTOS es el sistema operativo del autómata, que genere una salida por PWM, ¿sí?, con una base de un T sub 0 de 1.25 MHz. O sea que este divisor que pongamos acá nos va, sí, el valor que pongamos acá va a estar multiplicado por 1.25 MHz para hablar, va a dividir 1.25 MHz para obtener la frecuencia base. Entonces, digámosle que nuestro divisor es de 1000, o sea, quiere decir eso que la frecuencia que va a salir es de 1.25 MHz dividido 1000 da 1.25 kHz, va a salir esa frecuencia y aquí vamos a tener el ancho de pulso que en este momento no lo voy a asignar, pero ese ancho de pulso va a poder variar entre 0 y 1000 y va a salir por una salida que sería, ¿sí?, la salida PWM hardware, ¿sí?, que es por hardware. Entonces, aquí vamos a salir por hardware
el ancho de pulso en este momento está en 0, entonces podemos decir que el ancho de pulso va a ser, digamos, una variable especial local a tarea, y vamos a incrementarlo y decrementarlo con estas salidas S1 y S2. Entonces agregamos dos funciones, una para incrementar local a tarea, las buscamos en contadores, se llama incCont. Entonces le decimos cuál es la variable que va a incrementar o decrementar local a tarea. ¿Cuándo lo vamos a incrementar? Cuando se active S1, ¿sí? Y lo vamos a incrementar de 1 en 1 hasta 1000, ¿sí? Aceptar. Luego agregamos la función de decrementar, que también está en contadores y se llama decrementar. Y la salida es la misma local a tarea, se incrementa ya con el pulsador S2 y se decrementa de 1 en 1 hasta 0. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a incrementar de 1 en 1 hasta 1000, es muy lenta el incremento, podría decir no voy a perder resolución, pero incrementemos por lo menos de 10 en 10 para que nos vamos con incrementos. O sea, en 100 pulsaciones recorremos 100 pulsaciones hacia arriba y 100 pulsaciones hacia abajo, recorremos todo el rango de variación de la salida. Entonces ahí estaríamos dimerizando desde dos pulsadores, subiendo y bajando la intensidad de una lámpara, ¿sí? Ahora, estas mismas funciones, pero ya, digamos, cuando se trata de la salida por software, en lugar de usar la función de quitPWM, se usa una función que se llama quitWAP, ¿sí? Que es una salida que nos va a funcionar similar al PWM, pero su base no va a ser 1.25 MHz, sino que la base son 1250 Hz o 1.25 kHz. Entonces, decimos que la salida es hacia la salida de software. El periodo, digamos que va a ser, como vamos a trabajar una lámpara, entonces el periodo, pongámoslo de 12, ¿sí? Entonces, 12, ¿por qué? Porque 1250 dividido 12, sí, me da 100 Hz. Y quiere decir que el ancho de pulso puede cambiar entre 0 y 12. Entonces aquí tenemos una salida por PWM lento, ¿sí? Y vamos a escoger una variable local B para que esa sea la que incremente y decremente. Si copiemos esta maniobra de acá, la de incrementar y decrementar, ¿sí? Entonces la de incrementar y ya no es local A la variable que vamos a incrementar, sino local B, y lo incrementamos solamente no hasta 1000, sino hasta 12, ¿sí? Y ya no lo incrementemos de 10 en 10, no tiene sentido, incrementémoslo de 1 en 1, ¿sí? Entonces ya aquí tenemos para incrementar de 1 en 1 hasta 12, o sea, para cambiar también la luminosidad. Lo mismo, copiamos la función de decrementar, la pegamos y le hacemos las variaciones de que no es local A, sino local B, de que no decrementa de 10 en 10, sino de 1 en 1, y el 0 sí lo dejamos porque decrementa hasta 0. Entonces vemos que en este estado de hardware podemos subir y bajar la luminosidad de una lámpara por PWM, ¿sí? Con una resolución muy grande de milésimas, y en este otro cambiamos el voltaje en la lámpara, o sea, cambiamos su luminosidad con una salida que usa PWM por software y tiene variaciones de 1 a 2, o sea, 13 diferentes niveles de luminosidad.